Ellas pueden recibir azotes si enseñan los tobillos. 12. Lapidaciones públicas si ellas mantienen relaciones sexuales. Buenas noches, buenas noches. Vamos a guardar unos minutos hasta que se vayan conectando sus compañeros. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor. Buenas noches. No se olviden, por favor, colocar sus nombres en el chat. Es la forma que hacemos control de asistencia.
Muy buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ir recordando algunos conceptos que habíamos visto en la anterior clase. El derecho penal es una disciplina que tiene objetivos, fines y métodos propios referidos a la efectivización de la pena o sanción que se impone al individuo que ha cometido un hecho ilícito, lo que en términos jurídicos constituye el delito. Nuestra materia justamente va a buscar identificar el delito, un hecho antijurídico que causa daño a un bien protegido, por ende va a imponérsele un castigo, una pena a esa persona. Es el Estado quien va a tener esta potestad punitiva, ya que ese va a crear, modificar o va a extinguir la normativa para determinar qué se considera delito y qué no se considera delito. Por ende, el derecho penal, también vamos a estudiar la creación y el estudio de las leyes penales, en el caso, la modificación de los castigos, aumentar las penas. ¿Y para qué se castiga a una persona? Dentro de una lógica es una promesa al individuo que comete el delito y lógicamente es retirar a una persona que pone en peligro la tranquilidad de la sociedad. Habíamos visto también algunas consideraciones de dónde nace el derecho penal y habíamos dicho que generalmente el derecho penal va a nacer de lo que es la ley, ya que la ley al nacer o al nacer a la vida un ordenamiento jurídico, lógicamente va a dar vida a lo que se constituye como delito. No existiendo esta tipicidad, no consideramos delito, sino una contravención o de otro tipo, ¿no? Entre las características que habíamos visto en el derecho penal, se tiene la presunción de la inocencia. Esta quiere decir que toda persona es inocente, aun cuando sea identificado, ¿no?, en la presunta comisión de un delito, ese va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. La igualdad ante la ley es importante, ya que el Estado, al ser la instancia quien va a administrar la justicia, tiene que buscar la imparcialidad entre las partes para que, en su caso, se pueda demostrar la culpabilidad o, en el caso, la inocencia. Tiene que haber una proporcionalidad del castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un delito se ha cometido, esta producido un daño a un bien protegido, el castigo tiene que ser proporcional al daño que ha causado. Ahí, por ejemplo, si vemos el hurto, que es el quitar el derecho propietario de una persona, un objeto, tiene un castigo importante, pero a diferencia de otro delito que es mucho más grave, como el asesinato, que es el quitarle la vida a una persona, hay obviamente una proporcionalidad entre lo que es el hecho antijurídico cometido y lógicamente su sanción. A mayor daño, mayor la pena; a menor daño, menor el castigo, ¿no? La legalidad del derecho. Este principio establece que la acción del Estado en su sanción de los delitos cometidos no puede ser a su vez crímenes, es decir,
que el castigo impartido no puede constituir a su vez una violación de la ley, o el Estado sería el criminal, digno también de un castigo. Dentro de una lógica, todo castigo tiene que ser dentro de lo que son las normas. Es por eso también de que no se le puede infringir un daño que no esté señalado en el ordenamiento jurídico y que cause un daño mayor. Tal vez podría ser un ejemplo, una circunstancia por la cual hoy en día en nuestro país ya no existe la pena de muerte, ¿no? Porque ahí se infringía un daño al imputado. El respeto del debido proceso significa que todo procedimiento que busca demostrar la culpabilidad o la inocencia debe cumplirse en todas las circunstancias y en todos los casos. No puede beneficiarse a unos y perjudicarse a otros, ¿no? El acusado reciba las mismas y mínimas oportunidades de defenderse, de dar su versión de los hechos y de ser juzgado individualmente por cada delito que se le impute. Los derechos humanos van a ser siempre protegidos para evitar la vulneración de estos. Lógicamente, recordemos que la Constitución va a tener derechos y garantías, el mismo Código Penal, y obviamente Bolivia ha suscrito la Declaración de los Derechos Humanos, que por ejemplo, en algunos casos se prohíbe la tortura, presume la presunción de la inocencia, por señalar algunos, ¿no? Son derechos mínimos que merece todo ser humano, sin importar sus condiciones, proveniencia o grado de culpabilidad, incluso si el respeto de los derechos de otros por ello deba ser castigado. ¿Cuáles son los elementos del derecho penal? Ahí tenemos los elementos que sí o sí son partes del derecho penal. Lo que es el delito, la pena y el delincuente. Sin duda, el mayor protagonista del derecho penal va a ser el autor del ilícito, ¿no? Que va a ser el que va a sufrir un castigo de acuerdo al daño que causa, ¿no? El delincuente. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos: un delincuente, un delito, una pena y una autoridad quien debe juzgar. El delincuente, a quien se acusa de haber quebrantado la ley y quien ha sido apresado por ella. Un delito, una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente y del cual haya pruebas, evidencias y versiones. Una pena, un castigo o sanción proporcional a la gravedad del delito sometido e impartido por las fuerzas mismas del Estado, ¿no? En el caso, en nuestro país, es el órgano judicial con sus diversas instancias que van a buscar dar la oportunidad al delincuente asumir su defensa y en el caso a las autoridades demostrar la culpabilidad del mismo. El juez, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente decisiones tomadas tras oír a las partes. En lo que es el juicio oral, sabemos muy bien que hoy en día ayuda a que las partes sean actores fundamentales de manera oralmente para poder escuchar lo que alegan, lo que demuestran y todo lógicamente en un proceso que se denomina juicio oral. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario?
¿Se escucha? Sí, doctor, bastante bien. Se escucha, doctor. Perfecto. ¿Hay algún comentario, alguna duda? No, lo estamos siguiendo, doctor. Aquí estamos hablando de algunas generalidades todavía, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Continuamos entonces. El derecho penal ha sufrido diferentes tipos de nombres, ha recibido algunos tipos de nombres, dependiendo del país en el cual se estudiaba. En Alemania, por ejemplo, es el Penitsrecht. En Italia, el diritto penale o diritto criminale. En Francia, droit penal o droit criminé. En Cuba, el Código de Defensa Social. Derecho represivo, derecho protector de los criminales. Lógicamente, en Bolivia nosotros lo manejamos como derecho penal, ¿no? El derecho penal se divide en dos, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Cada uno desde su perspectiva va a estudiar el contenido de la materia. El derecho penal objetivo nos referimos a él como normativa, como ordenamiento jurídico por el cual una sociedad decide regirse o evaluarse. Es el conjunto de normas legales que asocian el crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. Es un régimen jurídico mediante el cual el Estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva, cumpliendo de este modo con la función de garantía que, juntamente con la tutela de los bienes jurídicos, constituye el fin del derecho penal. En este caso, estaríamos hablando del ordenamiento jurídico que nosotros lo conocemos con la denominación de Código Penal. El derecho subjetivo nos refiere al asunto de las penas y castigos impuestos por el Estado, vale decir, a la propiedad castigadora y ejemplarizadora del mismo, esto es, su capacidad de decisión sobre el castigo. Facultad del Estado tiene a definir los delitos, fijar y ejecutar las penas mediante su seguridad, lo que se denomina el jus puniendi, ¿no? Que es la potestad que tiene el Estado para castigar a todos los ciudadanos y ciudadanas que vayan cometiendo delitos. El derecho penal objetivo, a su vez, se divide en dos: el derecho material, llamado también sustantivo, y el derecho formal, llamado también adjetivo o procesal. El derecho sustantivo contiene las disposiciones de fondo, define los delitos y determina las correspondientes amenazas de pena, regula los principios fundamentales en que se sustenta la teoría del delito como culpabilidad o la justificación de las normas para resolver los problemas que tiene validez general. Ahí se puede observar el concurso de delitos, la participación y en algunos casos la tentativa cuando este hecho antijurídico no es cumplido a cabalidad, ¿no? Que puede ser en circunstancias en las cuales puede ser frustrado por la participación de los agentes policiales quienes detienen la comisión del delito. El concurso de delito se trata de la acumulación de varias conductas punibles que comete al realizar único hecho ilícito. En algunos casos, cuando uno comete un delito, puede a la vez cometer otros delitos. Por ejemplo, si hablamos de un atraco, ahí vamos a ver de que para realizar un robo, ¿no? Podemos tener la necesidad de contar con varios elementos. Uno o varios participantes, tendríamos que tener, digamos, algún objeto con el cual podemos intimidar, un arma blanca o un arma de fuego. Y lógicamente podemos tener también un vehículo para escapar. Estamos hablando concretamente de un caso como el que ocurrió pasadas semanas en lo que fue la avenida Ramón Rivero.
en el cual unos sujetos se acercaron a su víctima, le trataron de intimidar, se resistió y dispararon contra la humanidad de esa persona, ¿no? Entonces, en esas circunstancias han matado al ciudadano, ¿no? Por las heridas causadas. Entonces, ahí vemos de que se ha cometido dos delitos, por señalar los más importantes. Uno, el robo agravado, y el segundo, lo que sería el asesinato. En esas circunstancias estaríamos hablando de un concurso de delitos por el cual habría varios hechos que constituyen delito, ¿no? Que se han cometido con el único deseo de robar. La participación, si varias personas intervienen como sujetos activos en el proceso de la comisión del mismo hecho delictivo en ayuda recíproca o unilateral. En el mismo caso, han habido 3 participantes del robo, ¿no? Que van escapando en una motocicleta. Entonces estaríamos hablando de la participación de esas 3 personas en lo que ha sido el ilícito. Ahora bien, hablaríamos de tentativa. Dice, aparece cuando el sujeto ha realizado todos los actos encaminados para la consumación del delito y este no se presenta por causas ajenas a su voluntad. Es decir, en el caso del ejemplo, si la policía al momento de evidenciar el intento de robo, frustrara el mismo, ¿no? En el cual los delincuentes se dieran cuenta de que hay policía en los alrededores, entonces suspenderían el robo y se darían a la fuga. En esas circunstancias estaríamos hablando de lo que sería la tentativa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿O existiría alguna cuestionante, por favor? Tentativa, doctor. Perdón, doctor. Sí, Tentativa, sí. entonces, estamos indicando que es antes un hecho frustrado. Sí, estaríamos hablando de la tentativa, un hecho frustrado en el cual no se ha cometido el delito, pero se han realizado todos los procedimientos para la consumación del mismo. Ok. Ya, muchas gracias, doctor. Y perdón, doc, pero si no se ha consumado el delito, ¿hay un delito que perseguir? Claro que sí, claro que sí. En estas circunstancias estaríamos hablando de que la tentativa se la castiga como si se hubiera cometido. Ahora, hay un hecho, por ejemplo, lo que se denomina el arrepentimiento eficaz. Es la circunstancia en la cual el delincuente decide a último momento, antes de ejecutar el mismo, no realizar el hecho. Entonces, la diferencia entre la tentativa y el arrepentimiento eficaz es que en el arrepentimiento eficaz, el ciudadano, el autor, el posible autor del ilícito, él mismo suspende la comisión del ilícito. Mientras que en la tentativa dice puntualmente, ¿no? Que no se realizó por causas ajenas a la voluntad. Eso quiere decir que otra persona, una tercera persona, ha provocado la suspensión del ilícito. ¿Se está entendiendo lo que sería la tentativa y lo que sería el arrepentimiento eficaz? Sí, doctor, lo estoy siguiendo. Perfecto. ¿Algún comentario tal vez para si no continuar? Continuamos. El derecho formal, llamado también adjetivo o procesal, determina el modo de hacer efectivo esas disposiciones de llevar a la práctica la relación delito-pena-delincuente, la necesidad de sancionar el derecho penal material y la forma aparece claramente señalada en la Constitución Política del Estado. En este sentido, el derecho formal, adjetivo o procesal, nosotros lo podríamos ver en el derecho, en el Código de Procedimiento Penal. El Código Penal es quien señala
qué es delito, qué es delincuente y cuáles son los diferentes delitos. Mientras que el derecho procesal va a ser los pasos y procedimientos con los cuales se va a buscar poner en ejecución lo que sería la pena y, lógicamente, buscar el procedimiento exacto para permitir que el delincuente pueda asumir una defensa y en el caso, reciba su castigo. Entonces, ahí vemos cómo se divide el derecho penal, que nos va a dar a comprender cómo va creándose el derecho penal. Uno, desde la perspectiva de la creación del ilícito hasta lo que va a ser el procedimiento para demostrar la culpabilidad. Y, lógicamente, también la ejecución de las penas. ¿Alguna pregunta, comentario, duda hasta acá, por favor? ¿Comentarios, dudas, por favor? No hay, ¿no? Todo claro, doctor. Vamos a ver algunos elementos, algunas ramas del derecho penal que van a ayudar justamente a poder identificar, esclarecer esta relación entre lo que es el delito, el delincuente y la pena. La criminología, ustedes han estudiado en pasados semestres, la cual busca justamente identificar al criminal, ¿no? Desde la perspectiva, la criminología estudia al criminal y las causas por las cuales éste va cometiendo delitos, ¿cierto? Correcto, doctor. A ver, ¿alguien se anima a darme una definición de criminología? ¿Nadie se anima? Doctor, ¿Sí? bueno, como concepto básico, ¿no? Justamente aprendido en anterior semestre, habíamos mencionado, ¿no? Que la criminología se va a encargar, ¿no? Del estudio de las causas del delito, así también como las causas que inducen al criminal. Ya. Muy bien. Otra. Doctor. Doctor, buenas noches. Sí. Es el estudio del crimen, doctor, y sus causas. Dirigido pero al individuo, ¿no? Al individuo, doctor. Perfecto. No sé si me escucha, doctor, no tengo muy buena señal. Sí, sí, lo escucho. Gracias, doctor. ¿Puedo decirle el concepto que Por tenemos? favor, lo escuchamos. Bien, gracias, doctor. Buenas noches. Ya, la definición de criminología. Es la ciencia que estudia las probables causas del delito como fenómeno individual o social de las masas, o de masas. Ya. Ahí cuando han visto criminología, cuando habían visto la criminología clásica, trata de ver desde lo que es la antropología hasta la sociología, ver causas que llevarían a una persona a cometer un delito. Según su parecer y lo que han visto lógicamente en la materia de criminología, ¿cuál creen que son los elementos que inducen a la comisión de un delito? A ver, ¿quiénes se animan? 3 por lo menos. Entre los más importantes. Marco.
Elementos, bueno, como factores, ¿no? Podríamos mencionar el tema social, el entorno, el factor económico, ¿Ya? y bueno, uno de ellos de los que habíamos tocado entre tantos era el factor climático, ¿no? O ambiental. Eh, Básicamente es de lo que recuerdo, ¿no? Uno de los 3 elementos que puedo destacar. ¿Ya? Rosemary. Doctor, lo mismo, factores externos y factores internos, doctor. Entre los Vale. factores externos fueran la pobreza y la necesidad, y entre los factores internos, doctor, el ímpetu de la persona de realizar la acción, o eso, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ir entonces avanzando. La criminología es una rama muy importante del derecho penal, quien va a ayudar justamente a poder analizar todos estos elementos, ¿no? La criminología es la disciplina en la que se aplican métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible, significativo, relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de la administración de justicia, su existencia cierta, construirlo o señalar o precisar la intervención de uno o varios sujetos del mismo. Así también tenemos otro que es la estadística criminal. La estadística criminal es una rama del derecho penal, la cual va a establecer parámetros y elementos que van a dilucidar cuántos delitos se van cometiendo, cómo se cometen. ¿Ustedes cuál creen que es el delito más común en nuestro país? O por lo menos uno de los delitos más comunes. ¿Qué opinan? El robo, doctor. El robo es uno de los delitos, bueno, el robo y el hurto son los delitos más comunes, ¿no? Desde las clases bajas hasta las famosas robos de cuello blanco, ¿no? Marco, La violencia intrafamiliar, doctor. la violencia intrafamiliar también, ¿no? Dentro de las diferentes formas, lo que sería lesiones leves, graves, gravísimas, hasta lo que sería el feminicidio, ¿no? ¿Qué otro delito? Violación, doctor. Los delitos Violaciones. sexuales, ¿no? Que vienen desde violación, estupro, toques impúdicos, pornografía, por señalar algunos. ¿Granados? Buenas noches, doctor. El Buenas noches. homicidio también. El asesinato y el homicidio son delitos que están aumentando en gran medida. Si vemos, por ejemplo, los últimos hechos violentos, ¿no? Dos asesinatos, uno en la Ramón Rivero al librecambista y el segundo al vendedor de autos, la Blanco Galindo, y bueno, son los que se han conocido, ¿no? ¿Cuántos habrá sin que se difunda en lo que son las noticias? Puede darse casos, pero todavía no podríamos decir de que está al nivel del robo y lo que son los delitos sexuales, ¿no? Pero bienvenido a la opinión. La medicina legal. ¿Han llevado medicina legal? Todavía no, ¿verdad? Recién lo van a ver en el tercer semestre. La medicina legal es parte del derecho penal, ¿no? Que va ayudando, es la utilización de los conocimientos médicos en lo que va a ser la investigación de un hecho ilícito. Gracias a la medicina legal se van a poder ayudar a esclarecer hechos que en otras circunstancias estarían totalmente en la incertidumbre. Granados, ¿quiere decir algo más?
De la incertidumbre. A ver, ¿la escuchamos? Mm, doctor, ¿quiere que le dé una definición de, o cómo? Que no lo entendí bien. Lo que guste, como Ya. guste. Mm, Ya. La palabra incertidumbre em, puede ser que se implica a una información imperfecta o también puede ser una información desconocida. Ya. En el caso, por ejemplo, la medicina legal va a ayudar, por ejemplo, a esclarecer ciertos hechos que tal vez bajo el conocimiento del derecho no son pues específicos. Por ejemplo, si encontramos una persona fallecida en un determinado lugar, tendríamos que saber con claridad cuáles han sido las circunstancias del fallecimiento de esa persona. Caso contrario, estaríamos con la duda de si ha sido un asesinato o ha sido un suicidio o ha sido un accidente, ¿no? Son circunstancias que tienen que esclarecerse y la medicina legal, con sus conocimientos médicos sobre el cuerpo humano y otras áreas, va a poder ayudar a esclarecer qué es lo que habría pasado con ese individuo que se encuentra o que ha sido encontrado sin vida, ¿no? Entonces, otro elemento que lógicamente es importante para el derecho penal. ¿Alguna vez han escuchado sobre la psiquiatría forense? Esta es la aplicación de los conocimientos psiquiátricos al proceso de administración de justicia, es decir, la implicación de la psiquiatría en el derecho, para poder determinar, por ejemplo, si una persona está dentro de sus cabales y puede responder a los hechos que ha cometido o que ha realizado. Si encontramos que una persona no está dentro de sus cabales, ¿podrá ser juzgado y encontrado culpable? No, doctor. ¿Por qué? Está bien la respuesta, pero ¿por qué creen? Porque no es Porque consciente. porque fuera una persona inimputable, doctor. Exactamente, porque la ley establece que una persona que no tiene la capacidad intelectual, ¿no? Sea por enfermedad o por un desorden mental, no puede ser